El gobierno de México asegura que existen posibles violaciones graves de Estados Unidos en la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024. Reiteran que se han negado a dar información o han brindado datos falsos al respecto. Bueno, esto es un poco ridículo. La verdad es un poco ridículo. Llevan 2 años diciendo lo mismo y toda esta semana y hoy en la tarde dieron conferencias de prensa, declaraciones simplemente para decir que no saben nada. La Fiscalía General de la República señaló que de confirmarse la información respecto a que el FBI intervino en la captura en suelo mexicano de una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, estaría de cara a 3 situaciones graves. Y ante los señalamientos contra su persona, el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró que en el traslado del Mayo no se trató de un avión de Estados Unidos, ni un piloto, ni de una operación estadounidense, pero aquí lo increíble es que hacen una acusación durísima y toda esta sucesión de conferencias, reuniones, intervenciones, y después de 2 años no saben ni siquiera lo que ocurrió en México. Y olvídese de eso. Y al famoso piloto, que era un piloto mexicano, dice que lo detuvieron, que lo regresaron de Estados Unidos, que aquí lo tuvieron detenido y que lo reenviaron de regreso a los propios Estados Unidos. Es una posición ridícula la que ha llevado el gobierno federal y la Fiscalía General de la República en este tema. El gobierno de México escaló su confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Acusó al ex embajador Ken Salazar de mentir porque aseguró que agentes del FBI no participaron en la detención del Mayo Zambada el 25 de julio del 2024. La Fiscalía General de la República señaló que Estados Unidos hizo un pacto al margen de la ley, ya que el Mayo fue secuestrado 2 días después de que Ovidio Guzmán se apegó al programa de testigos protegidos. El mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país. Todo apunta a que estaríamos de cara a 3 situaciones graves. Pero más allá de las acusaciones al gobierno estadounidense, la Fiscalía General de la República no dijo palabra alguna de lo que sucedió en México. No dio detalles de la red de funcionarios que protegen al Mayo Zambada. No habló del homicidio del exrector Héctor Melesio Cuen, ni de la alteración de la escena del crimen. Tampoco explicó por qué reservaron durante 5 años los expedientes del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Insunza. Estoy legalmente impedido para compartir esta información. Lo que sí aceptó la Fiscalía General de la República es la tremenda omisión en el caso del piloto que llevó al Mayo a Estados Unidos. México lo identificó, Estados Unidos lo deportó, siguió cometiendo delitos en territorio mexicano. De hecho, lo detuvieron por portación de arma de fuego y lo volvieron a mandar a la Unión Americana. Eso sí, insisten en que no hay pruebas que vinculen a Rubén Rocha y a otros 9 funcionarios públicos de nexos con los Chapitos. Y no ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado ya en su momento. Así que a 2 años de la caída del Mayo, el gobierno de Morena insiste en que sus funcionarios son inocentes, que Estados Unidos mintió y que nadie le quiere informar qué fue lo que sucedió en Sinaloa. Después de la conferencia de la Fiscalía, el embajador Ken Salazar respondió que sí dijo la verdad en el caso Zambada, porque el avión, el piloto y el operativo no pertenecían a los Estados Unidos. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Bueno, esto es un absoluto ridículo, es una conferencia, la verdad todo lo que se informa no deja de sorprender, es insólito. No hay nada de información sobre México, ni una sola información sobre Rubén Rocha. Lo único que dicen, lo que decía este hombre de la Fiscalía, no hay pruebas suficientes para un proceso, en un lenguaje muy grandilocuente, como para que nadie entienda nada, pero mientras tanto hay un proceso iniciado ya, que pasó incluso por un gran jurado contra Rocha. Esto pues fue una operación encubierta
puede ser, pero solo dicen que es una operación encubierta con base en lo que ha informado la prensa. No tienen un solo dato de que haya sido una operación encubierta. No, yo creo que sí lo fue. Pero eso lo creo yo. De ahí a que iniciar un conflicto diplomático y legal con Estados Unidos por lo que cree alguien y por lo que se publica, es una falta de seriedad absoluta. El caso del piloto es también, es ridículo. Hablan de que no tenían pruebas, de que no saben qué pasó, pero resulta que al piloto, al supuesto piloto del avión, porque tampoco sabemos si es él, dicen que lo identificaron, que Estados Unidos se lo envió a México, que lo detuvieron pero que lo dejaron en libertad, que siguió delinquiendo, lo volvieron a detener y entonces como solución lo enviaron de regreso a los Estados Unidos, donde ahora dicen que está colaborando con las autoridades. Lo de Ken Salazar, el factor de Ken Salazar también raya en lo ridículo. Con todo el respeto al señor Salazar, es un cartucho quemado en términos políticos. Perdió la confianza de los demócratas. ¿Por qué? Porque, como dijo el New York Times, parecía el hombre de López Obrador en la Casa Blanca defendiendo y apoyando a López Obrador. Por eso no le informaron del operativo. Y no tuvo ni la confianza de los demócratas, porque recordemos que el operativo se hizo durante el gobierno de Biden y nunca la ha tenido ni remotamente del gobierno de Trump. El problema de Ken Salazar es que está presentando un libro que se va a presentar ahora en agosto, que adelantaron con demasiado tiempo de anticipación, donde, entre otras cosas, dice que López Obrador tenía miedo por las revelaciones que pudiera hacer el Mayo de las relaciones políticas que había con políticos de Morena. Esto es toda una trama ridícula, es una trama que no tiene ni el menor asidero con la realidad. Lo que pasa con el Mayo Zambada, lo que sucede con este operativo encubierto o no, el hecho real, el hecho duro, es que se hizo como se haya organizado finalmente, que eso no lo sabemos ni usted, ni yo, ni el gobierno mexicano, y no nos lo va a informar el gobierno de Estados Unidos. El hecho es que se hizo porque le perdieron la confianza a López Obrador, porque López Obrador, durante todos los años de gobierno, los 4 años de gobierno de Biden y los 2 anteriores de Donald Trump que le tocaron a López Obrador, simplemente le mintieron con la política de abrazos y no balazos. Y todos esos delincuentes están colaborando. Y no es un acuerdo ilegal, como dice la fiscal general de la República. No lo puede decir eso la fiscal general de la República. Un acuerdo ilegal, llegar a un acuerdo con un testigo colaborador para que hable en contra de la organización a la que perteneció. No es ilegal en México, no es ilegal en Estados Unidos, no es ilegal en ningún lugar del mundo, Viviana. Bueno, y mientras el gobierno federal le pide a Estados Unidos información sobre el caso del Mayo Zambada, escuche usted lo ridículo. En México han bloqueado toda esa información hasta 2031. Dicen que por razones de seguridad nacional. Toda la información relacionada con el gobernador Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y los demás acusados en el caso de Sinaloa. Horas después, la Cancillería dijo que sí autorizará la información sobre el intercambio diplomático, pero no el derivado de las investigaciones. Entonces exigen información, pero aquí está, por supuesto, cerrada, clausurada, manejada como manera confidencial durante muchísimos años, para que, por supuesto, no sepamos qué fue lo que realmente pasó con Rocha Moya, con el Mayo Zambada y más. Pero, por supuesto, la pregunta es cómo pueden pedir información y decir que no hay pruebas cuando las esconden, argumentando razones de seguridad. Dieron a conocer hoy unas respuestas de México que son una suma de lugares comunes para decir simplemente lo que se ha dicho siempre desde que comenzó este caso, que no habría pruebas.
Las pruebas, insisto, están en Estados Unidos, están en un juicio que ya se inició y va a comenzar un proceso en ausencia de Rocha Moya y estos personajes. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto porque están acusados de delitos relacionados con narcoterrorismo. Recordemos que el 20 de julio se dará a conocer la sentencia del Mayo Zambada en Nueva York y el 27 de julio, era el 10, creo que se cambió para el 27 de julio, será la audiencia del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, en Chicago. Nuevo obstáculo a la transparencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores reservó por 5 años la información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre la investigación al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador morenista Enrique Insunza Cáceres, acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. La Cancillería argumentó que la divulgación de los informes podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano, al revelar elementos sensibles de los mecanismos de comunicación y cooperación bilateral actualmente vigentes. No obstante, Relaciones Exteriores hizo pública la información relacionada con la solicitud de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra Rocha Moya e Insunza Cáceres. A finales de abril, Rocha Moya, Enrique Insunza y otros 8 funcionarios mexicanos, activos y retirados, fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por lo pronto, la audiencia intermedia en Estados Unidos para deliberar el futuro y posible sentencia contra Ovidio Guzmán López está programada para el 27 de julio. Ese día se definirá cuándo se dictará sentencia al hijo del Chapo, quien se declaró culpable hace justo un año de 4 delitos relacionados con crimen organizado y narcotráfico, como parte de un acuerdo de culpabilidad con autoridades estadounidenses. Este caso se suma a la entrega voluntaria de su hermano Joaquín Guzmán López en julio de 2024, quien también enfrenta cargos por tráfico de drogas y podría estar negociando un acuerdo de culpabilidad. Joaquín llegó a Estados Unidos hace 2 años en un vuelo privado con Ismael El Mayo Zambada, quien conocerá su sentencia definitiva el 20 de julio. Su defensa informó que El Mayo asumió su responsabilidad por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada y aceptó una condena de cadena perpetua, pero solicitó no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad debido a su estado de salud. Azteca Noticias. Bueno, esto ahora que el gobierno federal habla de que es un acuerdo ilegal de colaboración, yo recuerdo, mañana a ver si se lo ponemos el audio, si lo encontramos, López Obrador hablando N cantidad de ocasiones de que García Luna, recuerdo perfectamente una de sus declaraciones, que García Luna tenía que declararse testigo protegido para declarar contra Calderón y Peña Nieto. A ese le parecía perfecto y extraordinario, ahora les parece un acuerdo ilegal. Por supuesto, porque ahora les pega a ellos. Y mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ratificó que mantiene una recompensa de $10 millones por la captura de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo Guzmán, los Chapitos. Pero también puso en su lista de los más buscados un narcotraficante que es muy poco conocido, probablemente usted ni siquiera lo ha escuchado, Carlos Alberto Páez Pareda. Él es apodado el Carlitos Rugrats y es uno de los principales operadores del Mayo Zambada. Sin lugar a dudas, estas investigaciones y estas peticiones vienen de lo derivado de lo que probablemente ya platicó el Mayo Zambada. Esta es la colección de armas recubiertas de oro que exhibe en sus redes Carlos Páez Pareda, alias Carlitos Rugrats, el lugarteniente de la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa. En el mango de sus pistolas aparece su apellido, forjado con piedras preciosas. La ostentación es su sello. Y la violencia también es su marca como jefe del grupo de sicarios, conocido como los Rugrats. Estados Unidos hoy lo ha puesto en su mira. Esta semana lo acusó formalmente de narcoterrorista, además de ser responsable del tráfico de toneladas de fentanilo, cocaína y metanfetamina a ese país. Ofrece $3 millones de recompensa por información que lleve a su captura como parte de la ofensiva estadounidense contra los operadores del cártel de Sinaloa.
En el expediente en su contra se indica que es parte de la ola de violencia que se desató en Sinaloa tras el secuestro de Ismael El Mayo Zambada en 2024. Durante el conflicto entre los bandos de los Chapitos y los Mayos por la disputa del territorio, Páez Pereda ha proporcionado combatientes, armas, logística y dinero, de acuerdo con los trabajos de inteligencia de Estados Unidos. Por ello, su captura es prioritaria. Como cabecilla de un brazo armado de Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, que en su lucha por el poder con los Chapitos ha teñido de sangre Sinaloa, con una estela de más de 3.400 asesinatos. Silvia Otero, Azteca Noticias. Y el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González, alias el 03, como el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Tras la muerte del Mencho, quien era líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrió en Tapalpa, Jalisco, los nombres de sus sucesores comenzaron a sonar. Los que pueden sustituir, o hay un liderazgo hay liderazgos regionales, Tenemos identificados a varios líderes, 4 específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial. Hoy Estados Unidos identifica a Juan Carlos Valencia González como nuevo líder de dicha organización. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones para quien aporte información que lleve a su captura. El 03 es hijastro del Mencho e hijo de su esposa Rosalinda González Valencia. Nació en Santa Ana, California, Estados Unidos, el 12 de septiembre de 1984. Nemesio Ceguera lo trajo a México para entrenarlo como brazo armado. El cártel Jalisco Nueva Generación apostó el liderazgo en Juan Carlos Valencia, ya que fue uno de los fundadores del grupo Élite, el brazo armado más temido para enfrentar a los grupos antagónicos en el occidente del país. Se le asocia con violencia extrema y es señalado de causar decenas de muertes y masacres. El 03 tiene cargos criminales por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas de fuego, extorsión, lavado de dinero, secuestro y delincuencia organizada. El nuevo capo tiene a su cargo a un grupo criminal que distribuye drogas en al menos 40 países, además el control del mayor arsenal de México y la capacidad de generar cientos de millones de dólares. Federico Anaya, Azteca Noticias. Mira, el 03 es el nuevo capo, pero aquí le dijimos prácticamente días después de la caída del Mencho que era un poder compartido entre el 03 y el Sapo. Uno tenía la estructura, el otro tenía el mando de los principales grupos paramilitares. Vamos a otro tema. Hoy se cumplen 50 años de un hecho decisivo, un punto de inflexión en la historia entre los medios y el poder en México. Hace 50 años un presidente, no sé si le suena, populista, enfrentado con los empresarios, con los Estados Unidos y con los medios, Luis Echeverría, de ahí comenzó la carrera política, mire usted, de López Obrador, dio el golpe que quitó a Julio Scherer García de la dirección de Excelsior, intentando con ello acabar con el periodismo crítico respecto a su gobierno. Le salió muy mal. Sí, quitó a Julio Scherer de Excelsior y con él a una pléyade de grandes periodistas mexicanos, pero de ese golpe nacieron los primeros medios realmente libres en México. De ahí nacieron Proceso, el 1+1, después La Jornada, luego nacieron otros medios como El Financiero, se transformó en El Universal y surgieron muchos más hasta el día de hoy. De ahí surgieron también las generaciones de los nuevos periodistas de México que se han reproducido una y otra vez con un estándar de periodismo cada vez más alto en nuestro país. Le llaman la página blanca que cambió la historia. Ni una sola palabra escrita, como un testimonio del silenciamiento editorial. El 8 de julio de 1976, hace 5 décadas, un grupo de integrantes de la cooperativa del periódico Excelsior, más infiltrados enviados por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, dieron el golpe final al equipo de reporteros, columnistas, caricaturistas, intelectuales y trabajadores que encabezaban el periódico
periódico más importante de América Latina, bajo la dirección de Julio Scherer García, el Excelsior. El golpe marcó un parteaguas en la historia del periodismo en México y de las relaciones entre la prensa y el poder durante el régimen del PRI. Scherer García y su equipo encabezaron una dirección que demostró la posibilidad de hacer un periodismo plural de investigación crítico, a pesar de existir una tradición de sometimiento hacia el presidente en turno y el partido en el gobierno. Sobre todo en esa época, debido a los crecientes cuestionamientos por el manejo de los hechos posteriores al movimiento estudiantil de 1968 y la llamada Guerra Sucia. A Luis Echeverría, el presidente represor disfrazado de demócrata, nunca le gustó que el Excelsior lo desenmascarara. Le molestaban los artículos de disentimiento, los reportajes de investigación, la actitud independiente de don Julio Scherer, la presencia de articulistas prestigiosos y críticos hacia el presidencialismo o hacia el PRI, como fueron Daniel Cosío Villegas, Eberto Castillo o Gastón García Cantú. Además del equipo profesional de periodistas integrado, entre muchos otros, por Vicente Leñero, Miguel Ángel Granados Chapa, López Azuara, José Reveles, José Agustín Ortiz Pinchetti y Rafael Rodríguez Castañeda. El golpe se fraguó desde diciembre de 1975. Buscaron un grupo de paracaidistas del PRI dependiente del entonces diputado federal Humberto Serrano, y el 10 de junio de 1976, las huestes de Serrano invadieron el fraccionamiento Paseos de Tasqueña, desarrollo urbanístico promovido por la cooperativa de Excelsior. El hecho marcó el inicio de la maquinaria de la intriga y para lograrlo, Echeverría contó con un traidor, Regino Díaz Redondo y su grupo. Acabo de declarar que hubo una asamblea general extraordinaria en la cual las 2/3 partes de los cooperativistas acordaron la suspensión temporal de 7 compañeros, que son los señores Julio Scherer García, Ero Rodríguez Toro, Jorge Villalobos Alcalá, Arnulfo Uceta Robelo, Leopoldo Gutiérrez Ortega, Arturo Sánchez Ausenac y Ángel Trinidad Ferreira, por haber cometido irregularidades y violaciones a la Ley General de Sociedades Cooperativas, al reglamento y a nuestras bases constitutivas. Todo se fraguó para dividir a la cooperativa y tomar por asalto la dirección para expulsar al equipo de Scherer García. Desde entonces se marcó la línea que quería el gobierno priista. Un criterio independiente que nos permita criticar, pero criticar con un sentido humano, criticar con una actitud elegante, criticar con miras al beneficio del país. Tras el golpe a Excelsior, don Julio y su equipo más leal decidió emprender la aventura de crear una revista que retomara y superara la herencia crítica y libertaria de ese periódico. En noviembre de 1976 se fundó la revista Proceso. El golpe generó un sismo en el periodismo mexicano. También se fundaron el periódico 1+1, que dio origen después a La Jornada, mientras que años después otros medios como El Financiero impulsaron nuevas formas de periodismo especializado, así como periódicos tradicionales, entre ellos El Universal, evolucionaron hacia modelos editoriales con mayor pluralidad. 5 décadas después, la salida de Julio Scherer de Excelsior representa uno de los episodios más significativos en la historia de la libertad de expresión en el país. Lo que comenzó como un intento por contener una voz crítica, terminó convirtiéndose en el punto de partida para la consolidación de un periodismo más independiente y plural. Los dos hombres más importantes de ese Excelsior, que fue descabezado hace exactamente 50 años, fueron Julio Scherer García y Manuel Becerra Acosta. Don Julio Scherer creó Proceso, don Manuel Becerra creó el 1+1, después una división del 1+1 dio origen a La Jornada y después siguieron muchos otros medios, como lo hemos platicado. Pero de ahí surgió el nuevo periodismo mexicano. La importancia que tuvo ese golpe brutal contra el periodismo libre, que lo más libre posible que se hacía entonces, derivó en un periodismo realmente crítico y profesional. Eso es lo más importante. Pero lo más importante también es aprender de la historia, de un presidente populista que se decía de izquierda, pero que en realidad era un represor, que estaba peleado con Estados Unidos,
que estaba peleado con los empresarios, que era sospechoso de haber asesinado a don Eugenio Garza Sada. Ese presidente le molestaba que lo criticaran y terminó golpeando y dando golpes contra los medios. Y también terminó muy mal y pasó muy mal a la historia Luis Echeverría Álvarez. Y vamos a otro tema. Entre reuniones diplomáticas y mensajes políticos, Donald Trump volvió a acaparar la cumbre de la OTAN en Turquía. Ahí la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán prácticamente queda sepultada. Acusó a Teherán de incumplir sus compromisos y lanzó una nueva amenaza militar. Irán, por supuesto, le respondió reivindicando ataques contra posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico y reiteró que no confía ya Irán en los Estados Unidos. Ese momento de paz, sin lugar a dudas, entre Estados Unidos e Irán no se va a dar. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo vemos mañana, por supuesto, aquí en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito. Y bueno, Jorge, ya nos vamos. Nos vemos mañana, Viviana. Nos vemos con todos ustedes también el día de mañana a las 11 de la noche. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.